A ver, dale, adelanta. Eso fue lo que vimos ayer, ¿no? Ese espasmo difuso del esófago. Entonces, muchachos, a ver, ¿tienen alguna duda en cuanto a calasia? No, No. Bueno, acuérdense que los datos y lo que les debe quedar a ustedes es que la calasia entonces es esfínter esofágico inferior hipertónico, o sea, no se relaja en forma adecuada. Y segundo, aperistalsis. Con la manometría ya hay clasificaciones para la calasia, ¿no? La calasia clásica, con presurización esofágica, esófago no presurizado. Entonces, me van a investigar y me van a mandar como tarea en una hoja, me van a escribir los nuevos subtipos que hay o de acalasia. Pero con lo que les debe quedar a ustedes esos puntos, ¿no? Hipertonía del esfínter esofágico inferior y aperistal. Esos son los dos puntos claves para diagnosticar acalasia y obviamente con el síntoma pivote que es ¿cuál? La disfagia. ¿Sí? Un paciente con disfagia, pues ya vimos que lo primero lo que deben pensar es que el paciente pueda tener eh, acalasia, ¿no? Junto con todos los demás diagnósticos diferenciales, pero es lo primero que tienen que pensar que pueda tener el paciente acalasia. Y no es el único trastorno motor esofágico. Podríamos decir que después le sigue el espasmo difuso del esófago, que al igual que la acalasia, pues es de etiología desconocida. Se han sugerido algunos mecanismos para que se presente el espasmo, ¿sí? Y uno es, dice, respuesta de hipersensibilidad a estimulación colinérgica y hormonal mediada por defectos en la inhibición neuronal. Por ahí algunos autores dicen que el espasmo difuso del esófago podría ser el inicio de acalasia, porque como vamos a ver, algunos pacientes con espasmo hacen transición a acalasia. ¿Sí? Entonces, aquí también el problema está en dónde, en los plexos mientéricos. Aquí también se encuentra la alteración. ¿Me das la que sigue, Rodríguez, por favor? Y las manifestaciones clínicas, aquí el dato ya no va a ser, el principal dato ya no va a ser la disfagia. El paciente va a presentar dolor precordial, ¿sí? Aunque también puede presentar disfagia, pero esta es intermitente y es no progresiva. La que sigue, por favor. Y el diagnóstico, obviamente, como todos los trastornos motores del esófago, lo vamos a realizar con manometría, ¿sí? Aquí el diagnóstico también de espasmo difuso del esófago es con manometría. Le podemos hacer un trago de bario y si en el trago de bario podemos encontrar la imagen en sacacorcho cada un mes adelante que presenta el espasmo difuso, pues ya podríamos tener el diagnóstico, aunque es raro que al hacer el trago de bario encontremos la imagen típica de sacacorcho del espasmo difuso del esófago, ¿sí? ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos de espasmo difuso del esófago? Criterios diagnósticos obviamente manométricos, peristalsis normal, ¿sí? Aquí el paciente va a tener una peristalsis normal, ¿sí? Y vamos a encontrar que la peristalsis está intermezclada con contracciones simultáneas en más del 20% de tragos húmedos. ¿Y qué quiere decir esto, muchachos? Que el esófago se va a estar contrayendo no de una forma ordenada con la onda que inicia arriba y va propagando hacia abajo, no. El paciente puede tener que está formando una onda primaria en el tercio superior del esófago, otra en el tercio inferior o en el tercio medio, o sea que en el 20%
va a haber, van a estar intermezcladas estas contracciones simultáneas. ¿Me das la que sigue, por favor, Rodríguez? En el trago de bario, como ya mencionaba, le podemos hacer el trago de bario al paciente y pueden ser variables, pero usualmente van a ser normales. Cuando logramos encontrar la alteración en el trago de bario, el aspecto va a ser en espiral del esófago o en sacacorcho, y aquí el esfínter esofágico inferior va a ser normal. ¿Sí? Aquí, cuando hacemos la manometría también, la presión en reposo del esfínter esofágico es normal, y al hacer el trago de bario también encontramos que es normal, que permite el paso adecuado del medio de contraste. ¿Me das la que sigue, por favor, Rodríguez? Esta es una imagen de una manometría cuando hacemos el diagnóstico de espasmo difuso del esófago. ¿Me das la que sigue? Y miren, esa es la imagen cuando damos el trago de bario de un espasmo difuso del esófago. ¿Sí? Vamos a encontrar que hay contracción simultánea en varias porciones del esófago. ¿Sí? Si el paciente tiene dolor precordial y le pedimos trago de bario y encontramos esta imagen, pues estamos haciendo prácticamente el diagnóstico ya de espasmo difuso del esófago. ¿Me das la que sigue, Rodríguez? ¿Cómo va a evolucionar el espasmo difuso? Pues el pronóstico es excelente, tienen un pronóstico excelente, ¿sí? Y del 3 al 5% de estos pacientes van a presentar acalasia, ¿sí? Por eso algunos autores dicen que puede ser el espasmo difuso del esófago, podría ser el inicio de una acalasia, porque hasta el 5% de los 5% de los pacientes pueden hacer una transición hacia acalasia. ¿Me das la que sigue? Y el tratamiento, también podemos hacer, el tratamiento es farmacológico, ¿sí? Con medicamentos que relajen el esófago, ¿sí? Podemos dar nitratos y bloqueadores de canales de calcio como en la acalasia, pero igual que en la acalasia, normalmente no, el paciente no, en general no tiene buena respuesta, y cuando hay respuesta, la respuesta no es total, son respuestas parciales. ¿Me dan la que sigue? Aquí el tratamiento para espasmo difuso del esófago, no hay tratamiento quirúrgico, no hay ningún otro tratamiento más que dar el tratamiento farmacológico, ¿sí? Algunos pacientes refieren que, por ejemplo, tomar alimentos muy calientes o muy fríos muchas veces detona el dolor precordial, o sea, detona el espasmo difuso, aunque tampoco es algo comprobado, pero se le pide al paciente que trate de evitar alimentos muy fríos o muy calientes, porque pueden ser destapar los síntomas, ¿no? O presentar el síntoma de dolor precordial. ¿Qué otro trastorno motor esofágico conocemos? El llamado esófago de cascanueces, que como todos los trastornos motores esofágicos no sabemos la etiología, ¿sí? Dice que puede ser una parte temprana de un aspecto de enfermedades también que lleva a la acalasia, ¿sí? Es un trastorno similar al síndrome de intestino irritable, o sea, que puede ser dado por hipersensibilidad visceral, ¿sí? ¿Me das la que sigue? Y también aquí, igual que el espasmo difuso del esófago, el dolor precordial lo vamos a encontrar hasta el 90%. Esos pacientes no presentan disfagia, más que únicamente dolor precordial. A ver la que sigue, Rodríguez. Y el diagnóstico, pues obviamente es con manometría. ¿Y qué criterios diagnósticos manométricos debemos encontrar para decir que el paciente tiene esófago de cascanueces? ¿Sí? Todas las contracciones deben ser peristálticas, ¿sí? Y
Aquí el dato que hace el diagnóstico es que hay una amplitud de contracción mayor a 180 milímetros de mercurio. El esfínter esofágico inferior también es normal, el tono en reposo es normal, y el dato que encontramos en la manometría es la amplitud de contracción a más de 180 milímetros de mercurio. Me das la que sigue. Los hallazgos radiográficos, si le hacemos al paciente también su trago de bario, pues van a ser normales. Me das la que sigue, Rodrigo. No encontramos ninguna alteración en el trago de bario. ¿Sí? El esfínter esofágico inferior hipertenso es otro trastorno dentro de los trastornos motores. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar que la presión del esfínter esofágico inferior es mayor de 45 milímetros de mercurio, al igual que la calasia, que se acuerdan, puede ser hasta 45, y en la calasia es mayor, pero aquí la peristalsis es normal. El único dato que encontramos manométrico es la presión aumentada del esfínter. Igual la etiología es desconocida. También va a haber dolor precordial y puede también coexistir con disfagia, aunque es raro, y el trago de bario también va a ser normal. ¿Me dan la que sigue, Rodríguez? La motilidad esofágica ineficaz, como su nombre lo dice, es un esófago que es hipocontráctil, ¿sí? La contracción aquí está disminuida, y comúnmente lo vamos a encontrar asociado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se piensa que el reflujo puede ser el detonante de que la motilidad disminuya en el esófago. También vamos a encontrar dolor precordial. ¿Sí me das la que sigue? ¿Sí? Y lo que les comentaba ayer, la enfermedad de Chagas, que es la que conocemos como pseudoacalasia, ¿sí? Que tiene síntomas y criterios manométricos prácticamente igual que la acalasia, pero la enfermedad de Chagas es resultado de la invasión del Trypanosoma cruzi, ¿sí? Este trypanosoma va a producir neurotoxinas que van a destruir las células ganglionales de los plexos mioentéricos. Se observa en América del Sur, Centroamérica y México. Aquí el estado tenemos mucha enfermedad de Chagas, ¿sí? Tenemos muchos pacientes con enfermedad de Chagas, ¿sí? Y la forma crónica se dice que aparece entre 2 y 20 años con visceromegalia. Si recuerdan, la enfermedad de Chagas puede presentar cardiomegalia, gastromegalia, megacolon, y obviamente también dilatación del esófago. Y el diagnóstico, obviamente, diferencial lo hacemos cuando que el paciente, aparte de tener dilatación esofágica como en la acalasia, pues también tiene dilatación de otros órganos, del colon, del estómago, y normalmente también siempre tienen estos pacientes cardiomegalia. ¿Me das la que sigue? Entonces, en conclusión, tenemos que los trastornos motores del esófago son poco frecuentes y se manifiestan principalmente con disfagia, dolor precordial y regurgitaciones. Ya quedamos que la calasia es el trastorno motor esofágico mejor definido, más reconocido, y obviamente también el que es más frecuente que los demás otros trastornos motores del esófago. Parece, a ver, la que sigue, creo que ya es la última, Rodríguez, ¿queda alguno? Son todos de etiología, como vimos, aún desconocida, no sabemos por qué se produce. Dice que además de un alto índice de sospecha, la endoscopía, la manometría y el esofograma de bario permiten establecer el diagnóstico en la mayoría de los casos, y el tratamiento inicial continúa aún sin definirse. Y como quedamos ayer, el tratamiento se le debe dar al paciente
de acuerdo a sus características de edad, de comorbilidades, para establecer qué diagnóstico de inicio le vamos a ofrecer al paciente. ¿Me das la que sigue? Es la última. ¿Tienen alguna duda, doctores? ¿Tienen alguna duda, doctores? No, doctor. Solo una, doctor, no sé si me escucha. Bueno. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿me escucha, doctor? Yo, doctor, escucha. Ah, perfecto. ¿Tienen alguna duda, doctores? Tengo una duda, doctor, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Disculpe por la cámara, es que está un poco lento mi internet y no la quiero prender porque... Sí, no. A ver, te escucho. En el caso del esófago de cascanueces, digo que usted la amplitud peristáltica es mayor a 180 milímetros de mercurio, pero ¿eso puede ser en cualquier tercio del esófago o en algún tercio específico? Porque ya ve que las zonas peristálticas tienen diferente grado de, diferente tipo de Sí. presión del peritáltismo en cada tercio. Normalmente el esófago de cascanueces lo encuentra alteración en el tercio medio y en el tercio inferior, aunque lo puedes encontrar en cualquier tercio esofágico, y el dato es ese, que la presión sea mayor de 180 milímetros de mercurio. ¿Dónde está la mayor presión de onda de contracción? ¿En qué tercio, doctor? En el tercio inferior, doctor, que va de 50 a 150 milímetros de mercurio. Sí, exactamente, ¿no? Hasta 150 milímetros de mercurio es normal, ¿sí? Y cuando pasa de 180, ya podemos considerar que el paciente tiene un esófago de cascanueces. Con la manometría, cada vez hay descubrimiento de más trastornos motores esofágicos, muchos de ellos con síntomas leves o asintomáticos, que al hacer la manometría al paciente por otra situación, encontramos que tiene alguna alteración de motilidad del esfínter y se van estableciendo ya muchas enfermedades, muchas patologías esofágicas por algún trastorno motor, ¿sí? Estas que les dije son las principales, aunque realmente su incidencia y prevalencia es muy baja, y la calasia es la que encontramos con más incidencia, ¿no? Y en que vemos el mayor número de pacientes. Pero sí, Gracias. principalmente en tercio medio y sobre todo en tercio inferior, ¿no? Vamos a encontrar el esófago de cascanueces. ¿Alguna otra duda, doctores? ¿Alguna duda? No, doctor, gracias. Bueno, para la calasia, doctores, actualmente se está haciendo por vía endoscópica el POEM, que es la miotomía peroral endoscópica, ¿sí? Donde se hace una incisión en el esófago y se empieza a disecar toda la mucosa hasta encontrar las fibras musculares, ¿sí? De 1 a 2 centímetros antes de llegar al estómago, y se cortan estas fibras circulares. No está disponible en México en todos los centros hospitalarios. En nutrición, por ejemplo, se está haciendo el POEM. En centro médico hay algunos casos de POEM, y en Guadalajara y Monterrey, sobre todo en Guadalajara, hay un grupo importante que está haciendo actualmente el POEM para los pacientes con acalasia, sobre todo para aquellos pacientes a los que ya se les ha hecho alguna dilatación neumática y no responden, o a las que ya se les hizo la miotomía quirúrgica y vuelven a presentar síntomas. Se les realiza la miotomía peroral por vía endoscópica, menos invasiva, ¿sí? Con mayor recuperación. ¿Alguna duda? Entonces no hay duda. Rodríguez, si quieres pon
para que vayamos avanzando, los pon a ver cuerpos extraños, es un tema que es corto, ¿sí? Sí, claro, doctor, enseguida. Ahí te lo mandé ayer para que avancemos un poquito aprovechando. Vamos a ver algo de cuerpos extraños, doctores. Son cuerpos extraños, enfermedad diverticular, son temas muy cortos. Y vamos a aprovechar para ver algo de cuerpos extraños. Bueno, los cuerpos extraños los encontramos normalmente en niños, en personas seniles, en los pacientes que tienen alteraciones mentales como psicosis, ¿sí? Los pacientes con alteraciones de la masticación y quienes comen muy deprisa, pues son los que tienen mayor riesgo de que puedan ingerir algún cuerpo extraño. Sí, normalmente lo más frecuente en los niños en edad preescolar, que es donde se empiezan a llevar toda la boca y muchas veces por accidentes pueden tragar cualquier cuerpo extraño. ¿Y dónde van a quedar atrapados esos cuerpos extraños en el esófago? Pues obviamente quedan atrapados en los sitios donde hay una estrechez anatómica, que ya vimos que cuáles son: el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior y la impresión broncoaórtica, ¿no? Ahí es donde pueden quedar atorados estos cuerpos extraños. ¿Me das la que sigue, Rodríguez? Entre el 10 y el 20% de los cuerpos extraños ingeridos, estos van a quedar impactados o atrapados en el esófago. ¿Sí? Es más frecuente entre niños de 3 a 6 años. ¿Sí? Y en México se reportaron en 1999 1.500 muertes relacionadas con la ingesta de algún cuerpo extraño. Los objetos pueden ser variables, ¿sí? Siendo más frecuente en niños las monedas, las pilitas, y en los ancianos normalmente lo que más se, se ingiere son las prótesis dentales, ¿sí? Se dice que en el músculo cricofaringeo se enclavan del 63 al 84% de todos los casos en niños. Y en el esfínter esofágico inferior del 63 al 64% en casos de los adultos. O sea que los cuerpos extraños se impactan más en el esfínter esofágico superior, perdón, en niños, y en el esfínter esofágico inferior en los adultos. El riesgo de que se impacte un cuerpo extraño en el esfínter esofágico inferior es que el paciente lo pueda broncoaspirar o se pueda ir a la vía aérea. ¿Me dan la que sigue? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Sí? Disfagia, odinofagia, sensación de cuerpo extraño o salivación excesiva. En un niño muy pequeño, ¿cómo nos podemos dar cuenta que ingirió un cuerpo extraño? Pues una, porque va a tener rechazo al alimento, y dos, porque va a tener una salivación excesiva. ¿Me da la que sigue? A ver, permítanme, muchachos, permítanme. Claro.
Bueno, ¿ahí me escuchan, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, disculpen, es que me estaban ahí marcando muy insistentemente, por eso contesté. Entonces, en los niños, ¿cómo nos podemos dar cuenta que ingirieron un cuerpo extraño? Porque pues obviamente cuando están muy pequeños, pues no comunican. Nos damos cuenta porque tienen rechazo al alimento y sobre todo porque empiezan a tener una salivación excesiva. Es como nos podemos dar cuenta que a lo mejor el niño ingirió algún cuerpo extraño, porque en los niños suele pasar muy comúnmente que pueden pasar 2, 3 días sin que los familiares se percaten de que el niño ingirió un cuerpo extraño, ¿no? Hasta que ya ven que tiene muchos, 2, 3 días rechazando el alimento y empieza a tener una salivación excesiva. Se dice que una historia exhaustiva puede ayudar a descubrir el tipo de objeto, tamaño y hora del evento. También muchos papás se dan cuenta que el niño ingirió el cuerpo extraño porque lo ven jugando con monedas, con algunos objetos muy pequeños y después se percatan de que falta algún objeto de los que estaba jugando y es como se dan cuenta que el niño ingirió algún objeto, ¿no? La radiografía simple localiza objetos y da información sobre el tamaño y la forma. Como les repito, normalmente los niños las monedas son las que más ingieren y con una radiografía pues, podemos tener el diagnóstico y podemos localizar si quedó impactado, si quedó atrapado, dónde quedó exactamente atrapado. Y obviamente aquí cómo hacer el diagnóstico con la endoscopía, ¿no? La endoscopía desempeña un papel esencial en el diagnóstico y proporciona además un medio de tratamiento. ¿Por qué? Porque por medio de la endoscopía podemos hacer extracción de los objetos o del cuerpo extraño. ¿Sí me das la que sigue? ¿Me das la que sigue, por favor, Rodríguez? ¿Qué complicaciones podemos tener? ¿Sí? Las complicaciones que se presentan en menos del 5% de los pacientes y cuando se presentan, ¿cuáles son? Desgarros, sobre todo desgarros de la mucosa y de la mucosa, úlceras, sangrado, perforación y aspiración, que podrían ser las dos últimas, las que ponen más en riesgo la vida de los pacientes, ¿no? Sobre todo si cuando la aspiración en los niños es algo muy, muy grave, ¿no? Si la monedita o la perita se llega a ir a la vía aérea, pues es algo que es muy grave, ¿no? ¿Me das la que sigue? Miren, aquí vemos algunos materiales que usamos para la endoscopía, ¿sí? Podemos usar canastillas, como la A y la B, que son dos tipos de canastillas que llamamos canastillas de Dormia. La C es una mallita especial para extraer monedas. Ya viene con esa mallita para extraer monedas y también las pinzas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de pinzas, pinzas con dientes de ratón, pinzas con dientes de cocodrilo, y tenemos diferentes tipos de pinzas para extraer los cuerpos extraños. ¿Me das la que sigue? Sí, me das la que... Miren, aquí tenemos diferentes tipos de pinzas, ¿sí? Pinzas con dientes de cocodrilo, pinzas con dientes de ratón. La que está en medio también nos sirve para extraer los pólipos después que hacemos una polipectomía. Y dependiendo el tipo de cuerpo extraño, pues es el tipo de pinza que podemos usar. Por ejemplo, las pinzas con dientes de ratón tienen una forma más potente para poderlas extraer. Si no contamos con la red para monedas, con una pinza de dientes de ratón la podemos extraer. ¿Sí me das la que sigue? Y miren, aquí vemos cómo una moneda, ¿sí? Cómo una moneda queda impactada en el esófago. Esta hay que entrar a extraerla
porque difícilmente una vez que se impactan se van a mover, ¿no? Ya que se impactaron, ya difícilmente se mueven. Muchos pacientes tratan de darle de comer alimentos, no es muy común que digan que le dieron plátano, sobre todo para ver si lograba bajar, pero no, una vez que el cuerpo extraño se impactó en el esófago, la única forma es la extracción por vía endoscópica. Esta es una moneda de 50 centavos que estaba impactada, ¿no? ¿Me das la que sigue? Sí, miren, hay otra monedita que está ahí impactada. ¿Me das la que sigue? Este es un bolo alimentario que también puede haber impacto de bolo alimentario. Esto normalmente lo vemos en personas ya de edad más avanzada o en los que tienen algún trastorno de la motilidad esofágica o que tienen también alguna estenosis, alguna disminución de calibre del esófago. El bolo alimentario que más llega a impactar es el bolo alimentario de carne, ¿no? Es el que más comúnmente vemos que se impacta en el esófago. Esto también tenemos que hacer endoscopía para desimpactar al paciente. ¿Me da la que sigue? Miren, este es un paciente que tiene ahí una estenosis. Se ven que hasta tiene divertículos, ¿sí? Divertículos esofágicos y una estenosis. Seguramente este paciente tiene algún trastorno de la motilidad y se impactó. Ese es un huesito de pollo que está impactado ahí en el esófago en un sitio de estenosis, en un sitio de estrechez que obviamente no es anatómica. ¿Sí me das la que sigue? Miren, este es un palillo, ¿sí? Es un palillo que está ahí impactado en el esófago. El problema del palillo es que no es romo, ¿no? Tiene una punta y esto puede causar desgarres o aún hasta llegar a perforar el esófago, ¿no? Es el problema de estos objetos que puedan ser punzocortantes, o sea, que tengan alguna punta. El objeto romo, pues no hay riesgo de que perfore, ¿no? El problema es con los que tienen punta, ¿no? Que son punzocortantes. Agujas, palillos, y esas cosas pueden provocar hasta perforaciones. Las espinas de pescado, que es muy común que también se impacten, también el riesgo es de perforaciones. Si me dan la que sigue, Rodríguez. Miren, y ahí se está extrayendo. En la segunda diapositiva, si ven, ahí va la pinza, ¿sí? Es una asa, ¿sí? Donde se está tomando el cuerpo extraño para hacer la extracción. Por ejemplo, cuando son agujas, hay que poner una funda o un sobretubo para que esto no vaya a la hora de que lo estemos extrayendo a desgarrar o a perforar. Hay que meter un sobretubo, que es una funda que ponemos sobre el endoscopio. ¿Sí me da la que sigue? Miren, esto normalmente vemos que se ingiere más, es una prótesis dental, ¿sí? Esto pasa obviamente más en pacientes de edad avanzada, donde si la prótesis ya no está bien ajustada, al momento de estar ingiriendo sus alimentos, se puede ir la prótesis con todo y el bolo alimentario. ¿Por qué? Porque la prótesis ya no está correctamente ajustada y fácil se va con el bolo alimentario al estar masticando. Por eso hay que tener mucho cuidado que sus pacientes, sus prótesis estén bien ajustadas por el riesgo de
que puedan ingerirlo. Normalmente estas prótesis dentales tienen partes metálicas, ¿sí? Que son para fijarlas y pueden causar desgarros y perforaciones, así también como sangrados. Aunque normalmente los sangrados por cuerpos extraños no son de una magnitud importante, pero también hay que tenerlo en cuenta que pueden tener sangrados. Si me das la que sigue. Y miren, muchachos, ¿qué se imaginan? ¿Qué es eso? Ahí estamos en el esófago y se dan cuenta, va dejando ahí una línea con un pequeño desgarro de la mucosa. ¿Qué creen que es? A ver, doctores. Ahí soy Pablo Mentó Rodríguez, miren. Ahí se ve. ¿Qué creen que es? Una navaja o un rastrillo de rasurar, algo así. A ver, por ahí va la doctora. A ver, ¿quién más? ¿Qué forma le ven? ¿Qué forma le ven, doctores? A ver, les voy a dar una ayudadita a esos que tocan guitarra, doctores. Es una puntilla. Con lo que tocan la guitarra, ¿no, doctores? Ya ven que es muy común que los que tocan guitarra se metan, ¿cómo se llama esa cosa? Puntilla le dicen algunos. Cejilla a veces le dicen. Sí, ya ven que es muy común que cuando están tocando guitarra se lo pongan en la boca, no sé si lo han visto, lo están mordiendo, pues el riesgo de esa puntilla que es para tocar guitarra es que se pueda también tragar, ¿no? Y miren cómo va haciendo desgarros en la mucosa del esófago, ¿sí? Ese es también hay que sacarlos inmediatamente, ¿sí? Ese ya está impactado ahí, prácticamente ya está llegando al tercio inferior y ahí quedó impactado. Ese cuerpo extraño ya no se va a mover con nada, doctores, ya quedó ahí impactado y ya está provocando, hay lesiones que si lo dejan mucho tiempo puede ocasionar ahí un proceso infeccioso hasta con microabscesos, ¿no? O abscesos a nivel esofágico. Entonces es importante retirarlos pronto, no dejarlos mucho tiempo porque puede provocar infecciones ahí a ese nivel que se puedan hasta perforar. ¿Vieron? Miren cómo viene dejando ahí todo el desgarro mucoso. Ahí se ve donde está señalando Rodríguez, miren cómo va haciendo desgarro, donde va avanzando. Entonces, potencialmente puede haber alguna infección si lo dejamos, ¿verdad? Entonces, los cuerpos extraños, doctores, como ya vieron, son diversos y la mayoría hay que realizar un tratamiento endoscópico para extraerlos, ¿no? ¿Alguna duda, doctores, de cuerpos extraños? No, doc. No hay dudas, ¿verdad? Bueno, estos temas son muy sencillos, ¿sí? No hay mucho que decir, más que tener mucho cuidado, ¿no? con los cuerpos extraños, con lo que nos llevamos a la boca, porque cualquier cosa que nos llevemos a la boca potencialmente lo podemos deglutir, ¿no? Entonces no hay que llevarse cualquier objeto a la boca. A ver, son, ¿qué? 20 para las 8. ¿Qué horas tienen? 15 minutos para las 8. Bueno, doctores, para el lunes vamos a ver enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sale? Pónganse a estudiar enfermedad por reflujo gastroesofágico para que el lunes la veamos. ¿Tienen alguna duda, doctores? Bueno, los temas de hoy, ¿no hay dudas? Bueno, si no hay dudas, doctores, nos vemos el lunes, ¿sale? Tengan buen Sale, doctor. Excelente día.